Facebook. No, de hecho, la mayoría. La mayoría, sí. Hola, Dani. ¿Está listo, Daniel? Mira, ya hay. Opa. Estoy buscando. Damos 2 minutos más y empezamos. Ya estamos online en Facebook, Ya ¿no, Pato? estamos live, ya hay 10 personas en Facebook. Hola, gente del Facebook. Mira, eso acá es de verdad impresionante. Ya. Y sí, estamos online, estamos bien. La gente está todavía entrando. Hay gente acá que ya nos conocemos de otros encuentros. ¿Tenés alumnos, exalumnos Tuti en Facebook que felices de verte? A ver qué nombres, porque el apellido Cami he tenido muchos. Pero de Facebook no veo. Claro, no para todavía. Ahora estoy escribiendo que la gente me está preguntando. Un segundo. A la realidad. Mira, acá. Tenés Joaco Machi. Oh. Mirá, ¿no? Tenemos gente. Bien, Cotosito. ¿Empezamos? Bien. Sí. Hola a todos, Erev Tov, Lekulam, buenas noches a todos. Bien, estamos continuando hoy con nuestro tercer encuentro con este proyecto increíble en conjunto de la Sohnut, la Agencia Judía para Israel, junto con Keren Esod y el Merkaz. Estamos haciendo este seminario de 5 encuentros sobre la historia del Estado de Israel, desde la historia del sionismo hasta los dilemas de la sociedad israelí hoy en día. Y hoy tenemos un invitado muy especial, aparte de un amigo, que es Daniel Wagner Tuti. Tuti, que ya se va a presentar, que aparte que es un experto en el tema, dar clase en el Mahon LeMadrejim y dar clase en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hoy va a estar acá con nosotros contando, explicando uno de los momentos más importantes y más críticos que pasó la sociedad israelí, pasó Israel, sobre la guerra de los 6 días hasta el acuerdo de paz con Egipto y todo ahí lo que necesitamos saber para entender mejor este país tan maravilloso que es Israel. Pato, querido, te paso la palabra y después a Tuti y ahí empezamos. No hay más que presentar, o sea, solo que Tuti, ¿no? Hace ya en la época que tenemos pelo, ambos, Rosh de Maccabi, ¿no? Papá de Uruguay, casado con la Romy, y obviamente de nuestro Uruguay querido. Y listo, Rabino siempre quiere hablar demasiado, por eso me cae. Ex Rosh de Maccabi, ¿en qué año, Tuti? Oh, ya de la prehistoria. 2005, 2006. Vamos, no, yo me callo, todo contigo, Tuti. Contigo. Bueno, buenísimo. Antes que nada, muchísimas gracias, Cotó, Pato, por la invitación. Muchísimas gracias al Merkaz, a la Sohnut, al Keren Yesod por esta iniciativa, que la verdad que es buenísima. Me encanta esta idea de poder aprovechar los nuevos medios de comunicación y demás para poder traer este tipo de actividades que a veces se hacían no presenciales allá o presenciales aquí en el Mahón o en la universidad, poder hacerlo en sus casas y en mis casas, en mi casa, si acaso más de las 12:30 de la mañana, poder estar haciéndolo por esta vía. Así que, bueno, una alegría también saber que hay Hanijim o ex alumnos míos presentes, o futuros alumnos, quién sabe.
y esperemos bueno, que a pesar de que algunos de estos temas probablemente ya los conocen, de que podamos ver otras perspectivas, otros approaches, otras formas de mirar estos temas. ¿Sí? Así que bueno, como Cotó un poco dijo, yo me especializo en el área de relaciones internacionales en temas general, enseño en el Departamento de Relaciones Internacionales, en general investigo temas de lo que se llama legitimidad internacional en resolución de conflictos, a eso le dediqué mi doctorado, y sigo con eso en mi postdoctorado, en temas de analizar estrategias de legitimación y demás. Si a alguien le interesa, por supuesto, podemos estar en contacto. Y bueno, lo que voy a estar presentando hoy, te voy pidiendo, Pato, si me puedes hacer co-host, así voy a subir un PowerPoint, es toda la cuestión, Ya digamos, sos, ya sos. Ya soy. Fíjate si puedes compartir. Vamos a ver si lo ven. Es toda la cuestión de lo que llamaríamos de la guerra del 67, así lo vamos a titular, ya lo van a ver, de la guerra del año 67, ¿lo pueden ver? Yo estoy compartiendo, buenísimo. De la guerra del año 67 a la paz de 1978-79. Y desde ya lo que les propongo es que voy a ir haciendo pausas, es un tema amplio. Si bien uno diría, bueno, la guerra del 67, vamos a ver que es un tema amplio, que vamos a ver cuán profundo lo vamos a poder cubrir. Desde ya les propongo que vamos a ir haciendo paradas en la mitad como para abrir a preguntas, y por supuesto, si nos da el tiempo, preguntas, comentarios al final. ¿Sí? Y sin lugar a dudas, desde ese punto de vista, se puede decir que me tocaron, yo creo, las décadas donde los dilemas, ¿sí? A mí cuando enseño este curso en el Majón, y llevan 10 años de enseñar este curso en el Majón, a mí me gusta verlo en términos de los dilemas. Y justo la guerra del 77, yo lo digo siempre, implica los dos grandes dilemas que van conectados, ya los vamos a ver, pero sin lugar a dudas, el dilema, o el segundo dilema, es el dilema que se mantiene hasta hoy. Podríamos decir que desde el año 67 hasta hoy ha habido mucha historia, los sucesos han sido muy interesantes, pero el dilema se mantiene, el gran dilema se mantiene el mismo. Y esto lo vamos a ver a continuación. Pero antes simplemente un repasito, yo simplemente para mencionar, yo sé que lo han visto antes, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de política, vamos a estar hablando de conflicto, y en buena medida, si bien podemos irnos 3.000 años para atrás para hablar del conflicto, también 2000, el exilio, etcétera, etcétera, posicionamos este conflicto desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Con la división, ni que hablar después de la Primera Guerra Mundial, la división del Medio Oriente, y en ese sentido vamos a entender un montón una cantidad de cosas que vamos a hablar a continuación. ¿Sí? Para poder entender el camino hacia la guerra del 67, tenemos que recordar que el Medio Oriente se reparte, surgen nuevos protectorados, mandatos que van a ser luego países, y dentro de esos países y entre los países van a haber conflictos. Y en ese sentido entra lo que vamos a ir viendo, que es la guerra del 67. Pero antes, para llegar a eso, nosotros conocemos todo el proceso, digamos, de los disturbios, de los conflictos, que yo sé que ya lo han visto y por eso no voy a profundizar, en donde los disturbios, los pogroms, llevaron a que el gobierno británico en ese momento no actúe. Por primera vez desde 2000 años, se puede decir, el pueblo judío vuelve a defenderse, a ganar, etc. Y allí viene entonces la intervención internacional. Y este tema es central porque los patrones que vamos a ver después del año 67 de cómo el mundo va a intervenir, hablando de legitimidad internacional, cómo el mundo va a intervenir al respecto, ya comienzan entonces desde el inicio del conflicto, se puede decir, en esos años 20, 30 y 40. Han visto entonces de que en el orden internacional de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cambia el mundo, las potencias cambian, ya no van a ser potencias europeas, ¿sí? Inglaterra, Francia, Alemania, sino Estados Unidos y la Unión Soviética, y en esa ventana de oportunidad, le llamaríamos en hebreo, de Halon Izdamnut,
surge la cuestión de la creación del Estado de Israel o la solución con respecto a en ese momento el mandato de Palestina. Hay una rebelión judía contra los ingleses, hay una comisión de la ONU, esto lo han visto, y en ese sentido se propone ya tercera vez la partición, y por primera vez el mundo se puede decir que lleva una especie de mapa, y eso lleva a la guerra de la independencia, que lo han visto, ¿sí? Y la guerra de la independencia es muy importante, porque en ese sentido, ya vamos a ver que vamos a ponernos sobre la mesa cuando hablemos ahora de la guerra de los 6 días, la discusión de si actuar por vías diplomáticas o actuar por vías militares. Y si hay algo que enseñó al movimiento sionista y a ese Estado de Israel que está surgiendo el año 47 y 48, es hasta qué punto se puede confiar en los medios diplomáticos, ¿sí? en lo que recibimos a nivel internacional. Es decir, nosotros solíamos recordar el 29 de noviembre, el 47, Kaftet de noviembre, como algo muy valioso, pero así como decía Jorge García Granados en su libro Así nació Israel, estamos hablando del representante guatemalteco ante la Comisión de la UNSCO, qué lástima que así surgió el Estado de Israel. Hubiese sido genial que surja por el método, como dice, internacional, por el método diplomático, la propuesta del 47. Sin embargo, surge la guerra, antes que se vayan los ingleses, ni que hablar ya de los Estados, cuando se van los ingleses, y el mundo no es que sale a defender al Estado de Israel. De hecho, desde meses antes hay un embargo de armas que lo desfavorece a Israel. Favorece a los países que ya existían, a los ejércitos ya constituidos. Y en ese sentido, se pone sobre la mesa el aprendizaje, si uno puede hablar de aprendizaje en términos políticos, por parte de Israel, de cuál es el rol de la diplomacia y cuál es el rol de las armas. ¿Hasta cuánto podemos confiar en la negociación, en la diplomacia, hasta cuánto en las armas? Y por eso es que para mí era importante dedicarles unos minutitos para poder recordar este asunto como para lo que vayamos a llegar. Y ahí es que llegamos entonces a nuestro tema de hoy, que es la guerra del 67. Y la pregunta inicial, el dilema, si quieren, inicial, que yo siempre lo suelo trabajar con un cuento, no vamos a tener mucha oportunidad ahora de acceder, pero se los puedo contar. La pregunta es si es una guerra justa. Hasta tal punto fue importante esta pregunta de si es una guerra justa, que teorías, hoy en día en relaciones internacionales, lo que se llama just war, guerra justa, surgieron a raíz de esto, ¿sí? Y el caso de estudio central fue el tema de la guerra del 67. ¿Cuándo una guerra justa y cuándo no? Y no es un tema nuevo, es un tema viejo, histórico, de filosofía política. ¿Cuándo se puede hacer una guerra? ¿Cuándo es considerado justo? Los conceptos que yo trabajo sumaría, ¿cuándo es considerado legítimo? ¿Sí? Y esto es lo que vamos a tratar. Pero antes de llegar a eso, quiero entonces preguntarme, o sea, ¿cómo llegamos a esta guerra en el año 67 desde 20 años antes que había habido una guerra? Muchas veces hacemos este salto del año 48, 47, 48, 49 se puede decir cuando termina la guerra de la independencia, que hay armisticios, hacia la guerra del 67. Y por eso quiero abrir, si quieren, una pregunta, a ver si alguno de ustedes quiere contarme qué pasa en estos 20 años que puede explicarnos la llegada de una guerra que, sin lugar a dudas, que es la guerra que cambia a Panim, la cara del Medio Oriente hasta hoy. ¿Quién me quiere contar? A ver, ¿qué pasa en esos años 50? Ni que hablar los 60. ¿Qué es lo que ustedes saben que ha pasado? A ver, pueden poner en el chat, alguno puede pedir la palabra, salir con el micrófono. Yo no veo nada por ahora, ¿no? Así que entiendo de que... Ok, que me dejan a mí. No, a mí, acá me escribieron, ¿qué Sí. quiere decir? Porque, claro, escribieron en el chat, ¿qué quiere decir el concepto de una guerra justa? Vamos a analizarlo. Si existe que preguntan si todas las guerras son malas per se, Sí. o en el derecho internacional existen guerras que no son malas, y de ahí viene este concepto de guerra justa. Esta fue la pregunta que me llegó acá. Muy bien. Ok, yo estoy de acuerdo que la guerra es mala, todo el mundo está de acuerdo que la guerra es mala. Pero
también en general en ciencia política se entiende que el propio ley internacional permite hacer guerra. La pregunta es cuándo. Y, es decir, y en ese sentido hay dos... Fue mi primer trabajo en relaciones internacionales, como hablaste del año 2005, por ahí. De ¿cuándo se puede salir a una guerra? Eso se llama ius ad bellum, en latín. Y la segunda pregunta es ¿qué se puede hacer dentro de la guerra? Que eso es ius in bellum. Pero no voy a entrar en términos teóricos y demás, sino que lo vamos a analizar en términos de si la guerra que se salió a pelear, la guerra del 67, se salió a pelear de manera justa. Y por eso es que yo les quería hacer una mini encuesta, ¿sí? Pero, ¿saben qué? Ya se las hago ahora. Se las voy a preguntar ahora. ¿Quién piensa que un país puede salir a atacar de manera lo que se llamaría preventiva? Es decir, antes de haber sido atacado. Me gustaría que levante la mano y que crea que sí, dado que no tenemos la posibilidad de hacer la encuesta aquí ahora. Me gustaría que me diga, que levante la mano. Ahí tenemos a Dani, lo veo. Está mucho sin camarita. Bueno, y algunos hacen con un like. ¿Quién piensa que no? Ahora que hagan like o que... ¿Quién piensa que no? Que de ninguna manera un Estado o un grupo puede atacar antes de haber sido atacado. Bueno, tenemos poca participación. Y Dora cree que no, que de ninguna manera. Bueno, veo en el chat también que ahora hay más intentos. No debería, dice Leandra. No debería, abre una posibilidad, quizás sí en ciertas circunstancias. Y esa es exacta la pregunta que el derecho internacional se hace, pero no solo el derecho, que nos hacemos en términos morales y éticos. Y es la pregunta que de hecho se hacía Israel constantemente, y se hacía el primer ministro de Israel entonces, entre otros, Levi Eshkol, que dice, bueno, ¿en qué momento puedo salir a esta guerra? Pero para poder entender la guerra del 67, que tenemos que entender, la guerra del 67, la guerra de los 6 días, es la guerra que va a marcar el panorama hasta hoy. ¿Sí? Es la guerra que Israel, ahí tienen un mapa que lo están viendo, conquista el Sinai entero, incluyendo la Franja de Gaza, conquista Judea y Samaria, West Bank, Cisjordania, el nombre que ustedes quieran, y conquista los Altos del Golán. Cuando digo conquista Judea y Samaria, conquista entre otras cosas Jerusalén. ¿Sí? Y de ese sentido cambia todo el panorama de lo que ha venido. Lo que nosotros tenemos que entender entonces cuando pensamos hacia la guerra del 67 es que en Israel veníamos de, se puede decir, 15 años de pánico generalizado sobre lo que puede llegar a ser una guerra de existencia, se le llamaría. Es decir, en donde la existencia de Israel vuelve a estar en juego. Y para poder entenderlo tenemos que entender la fotito que hay al lado, que me parece una foto posterior, ya vamos a ver en Jartum, estamos viendo a Nasser, estamos viendo a otros reyes o mandatarios árabes. Lo que tenemos que entender que pasó entre el año 48 y 49, cuando viene la guerra, y hay un armisticio, quiere decir, no hay un tratado de paz, sino hay un cese al fuego. Con el ejército nos enseñaron ¿sí? en la Tironut, mañana puede haber guerra, o mañana va a haber guerra, quizás, hay que prepararse. Así vive el Estado de Israel. Y en el Estado de Israel hay una sensación y un análisis de que por qué no perdimos en esta guerra, e incluso ganamos más territorio del que inicialmente pensábamos que podíamos llegar a mantener, los análisis militares y demás, porque los árabes no estaban unidos, es decir, Egipto, Jordania, Siria, Irak atrás, estaban más interesados quizás en que el otro no tenga el territorio a que el propio Israel quizás lo tenga, y eso llevó a una descoordinación política y sobre todo militar. A eso se le suma el tema de armamento. Los británicos le proporcionaron al ejército jordano y a otros asistencia, entrenamiento y sobre todo armas, pero no tenían, se puede decir, el apoyo total, se puede decir, de una megapotencia por atrás. Ese es el segundo elemento. Y lo otro que faltaba, se decía, esa sensación, espíritu, si quieren, de
de estar peleando por todos. Decía que en buena medida que los soldados israelíes se sentían que peleaban por la existencia, y quizás no fue así entre los ejércitos árabes, que muchos criticaban a los reyes, que los veían como corruptos y demás. Y en ese sentido, para entender la guerra del 67 tenemos que entender que en el año 50, en la década del 50, empieza a cambiar el Medio Oriente. Y empieza a cambiar el Medio Oriente porque lo que va a llegar es el panarabismo. No sé si quién escuchó este concepto, panarabismo, es como cuando hablamos de panamericanismo, pan-europeísmo, pan-africanismo, es decir, la idea de que los árabes, el pueblo, a la nación árabe tiene que estar unida, los países árabes tienen que estar unidos, ¿sí? Y en ese sentido, Israel va a pasar a ser, como un artículo por así que lo llamó, de Barnett, de Michael Barnett, el elemento en el cual se centra, se puede decir, el mínimo común denominador del panarabismo, ¿sí? Dadas las peleas que había entre ellos, ¿sí? Peleas políticas, peleas personales, la desconfianza, el elemento central que los va a unir, se puede decir, en la Liga Árabe a los distintos países árabes, ya sea panarabista o de la ola anterior de Reyes, va a ser cómo apoyar la causa palestina y cómo lidiar con Israel. Y en ese sentido vemos el ascenso de Egipto, que va a ser el primer país panarabista, Nasser, ¿sí? Que en el año 52 hacen una revolución, ¿sí? En el ejército tiran abajo al rey. ¿Sí? Lo que vimos de las primaveras árabes, se puede decir que esta fue la primera primavera árabe, ¿sí? Es la primera ola de revolución. En el año 52, entonces sube estos oficiales libres al poder, rápidamente Nasser va a escalar, va a correr a otros, sí, hasta Sadat y otros tantos. En el año 54-55 hace una movida central. Nasser primero lidia con intentar quizás que lo apoye Estados Unidos y ponerle el ala occidental, el ala de Inglaterra, Francia, etc. Pero al mismo tiempo también tantea la posibilidad de la Unión Soviética. Y en ese sentido quiero hacer el paréntesis. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que, porque nacimos buena parte de nosotros en un mundo que ya la Unión Soviética ya casi no afectaba la política internacional porque se desploma. En ese sentido lo que tenemos que entender es que la Guerra Fría va a ser parte central del conflicto árabe-israelí post-48. Es decir, si hasta el año 48 la política internacional afectaba vía Inglaterra, Francia, Alemania, de a poquitito a la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora la Guerra Fría va a pasar el tema central. Y si quieren entender una idea por qué esa ventana de oportunidades que dije en el año 47-48 cuando se crea el Estado de Israel, es porque todavía no había explotado la Guerra Fría. Probablemente si no se hubiese declarado el Estado cuando se declaró en el 48, ¿sí? El 14 de mayo, Hey Beyar 5708, probablemente un año después ya no se hubiese podido declarar, por lo menos no con el apoyo tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, que reconocieron a Israel inmediatamente. Porque en el año siguiente ya hubo la Guerra de Corea. Y así tenemos que entender. Israel está ante la Guerra Fría todavía en el año 51, 52, 53, todavía neutral. Lo que ustedes vieron en la clase pasada del tema de las indemnizaciones alemanas va en el sentido cuando Israel de a poco empieza a ver la necesidad de acercarse más al ala occidental. Al principio no era tan sencillo, era un dilema. ¿De qué lado tenemos que estar? E Israel decide, ¿sí? Moshe Yaret, sobre todo ministro de Relaciones Exteriores, deciden intentar estar neutral, jugar buenas relaciones también con Estados Unidos y su bloque, y buenas relaciones con el mundo comunista, con la Unión Soviética y el mundo comunista. Y lo que le pasa a Israel es que el mundo decide por nosotros, se puede decir. Porque Egipto finalmente, hacia el año 54, y ni que hablar en el 55, elige el camino de la Unión Soviética, y nosotros entonces no nos queda otra que intentar acercarnos más a Estados Unidos, que no quiere en aquel momento, Eisenhower y demás no quieren alianza con Israel, hay que entenderlo. Israel no tenía a Estados Unidos de gran aliado, nos ayudaba acá y allá, pero no era un aliado, ni que hablar no militar. Y de a poco intentamos acercarnos a Francia e Inglaterra. Y eso es interesante, ¿sí?
No pasaron 10 años que nos estábamos peleando con los ingleses y estamos ahora yendo a buscar a Inglaterra. Y Francia se puede decir que de a poquitito va a pasar a ser el gran aliado israelí geopolítico y militar. Y así se llega entonces a la guerra del año 56, se puede decir, Israel y Egipto, el único país en ese entonces panarabista, en donde recibimos el apoyo de Francia e Inglaterra, y de hecho, en buena medida, se planifica juntos esa guerra. Y lo interesante es que esa guerra, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es central para entender el proceso hacia el año 67. La guerra del año 56, la guerra del Sinaí, que la aprendemos poco, Israel la gana militarmente. Hasta no necesitó buena parte de la ayuda que pensó que iba a necesitar de Francia e Inglaterra. Israel gana, esta vez de manera clara, contundente, la primera guerra contra Egipto. Se puede decir, el bloque panarabista, que todavía no era un bloque, era un país. Pero Israel la pierde en términos diplomáticos y políticos, porque viene la Unión Soviética, después que Ben Gurión había declarado ¿sí?, el inicio del tercer reino de Israel, ¿sí?, del gran Israel, y Golda Meir también, ¿sí?, dijo, no nos vamos a ir, y Moshe Dayan, etc., que eran comandante en jefe del ejército en aquel momento, y de repente nos vamos para atrás. ¿Por qué? Porque viene la Unión Soviética y dice, yo me meto si ustedes no se van para atrás. ¿Y qué hace en ese momento Israel? Va a Inglaterra y Francia y le dice, ¿qué hacemos? Inglaterra y Francia dice, la Unión Soviética tiene nuclear, nosotros no nos metemos, vamos a Estados Unidos a pedirle, a ver qué hacemos. Y viene Estados Unidos y ¿qué le dice a Israel, Inglaterra y Francia? Ustedes no me pidieron permiso, ustedes se echan para atrás. Y en ese sentido hay que entender entonces el proceso que viene después. Quiere decir, el pánico israelí empieza en el año 56. En el año en que Estados Unidos le dice a Israel, a mí no me pediste la luz verde, ni siquiera la luz amarilla, e Israel se retira de manera unilateral, solo se le asegura el tema de que no le van a cerrar la navegación. Miren el mapita cómo tienen ahí dos cosas, que dice acá el Golfo de Eilat, y atrás dice Strait of Tirán, el estrecho del Tirán. ¿Sí? Y por otro lado dice el canal de Suez. Se le dice a Israel no se le va a volver a cerrar la navegación, que por eso había salido, Israel había dicho que por eso había salido la guerra, y se ponen fuerzas de la ONU ahí, por cierto, también incluyen fuerzas latinoamericanas. Por primera vez. Y así es que entonces cambia el Medio Oriente, porque por más que había perdido la guerra Nasser, ¿qué sale a decir entonces ante el mundo árabe? Comprobamos la tesis que teníamos. Salimos a chocar ahora contra Israel, junto con el apoyo de una gran potencia como la Unión Soviética, junto con las armas y los aviones y los pilotos incluso y la ayuda militar de una potencia como la Unión Soviética. Y miren cómo conseguimos un éxito que se lo ve clarísimo. Israel se echa para atrás sin poder hacer un acuerdo de paz. Y en ese sentido, la guerra del 56, que había sido una victoria militar, se transforma en un quiebre en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque de repente el panarabismo agarra toda la fuerza. En el año 58 cae Irak, cae Siria. Esto un poco deben haber visto capaz por Netflix, ¿sí?, el tema de Eli Cohen, ¿sí?, la película. ¿Por qué se lo manda Eli Cohen entonces hacia Argentina, para después a Siria? Y porque empieza a haber revoluciones, ¿sí?, y hay que entrar ahora al ejército, hay que intentar poder llegar a tener información que antes no teníamos. Y va a haber un golpe de Estado tras otro, ¿sí?, 58, 61, 63. Y eso lo vemos claro en el caso de Eli Cohen. Quiere decir que en el año 58 empieza el pánico israelí. Ya no es solo Egipto, pasa a ser Siria, pasa a ser Irak, quiere decir, se le acercan. Todo indica que Jordania puede llegar a caer. Sí, Jordania es un milagro. Como el ejército, era un milagro del Medio Oriente que sin tener los recursos de Arabia Saudita y países del Golfo, no cayó hasta hoy. Cuando siempre parecía ser el primero que iba a caer, el más posible desestabilizarse. Pero lo cierto es que en aquel momento parecía que Jordania iba a caer. Y de repente cae Libia, ¿sí?, Gaddafi, sube. Y bueno, Argelia lo habíamos visto entonces, ya en los años 50, que sacan a los franceses.
y vamos a ver Túnez, y hay guerra civil en Yemen. Quiere decir que de repente empieza un proceso del año 58, entre todos los años 60, que complica la cosa para Israel, porque de repente Israel empieza a sacar la conclusión que la guerra que habíamos ganado en el 48, y en buena medida si quieren también en el 56, quizás no la vamos a ganar ahora, porque ahora los árabes empiezan a liar. Me acuerdo, me gustaba coleccionar los álbumes de fútbol de los mundiales, y nunca entendía por qué había un año, un mundial, que aparecía un país que se llamaba la RAU, la República Árabe Unida. Hubo un mundial que la jugó Egipto con Siria juntos, porque era un país juntos, después se pelearon, en el año 61, en el año 58 se unieron, en el año 61 se pelearon. Pero lo interesante es que hacia ahí se iba. Aparentaba que de repente el panarabismo iba a pelear una guerra junto con el apoyo soviético enorme, tanques, aviones, asistentes militares, pilotos, etcétera, etcétera, y por atrás quizás el tema nuclear, e Israel no tenía aliado. Francia no era suficientemente potente y Estados Unidos todavía no era el gran aliado de Israel. Y así hay que entender todo ese proceso que se vive en los años 60. No tengo tiempo para hablar, pero así también tienen que entender la maravilla de un país que 10 años después de haber sido creado, 13, 14 años después de terminado la Shoah, ¿sí? Y un país débil, se puede decir, un país que de repente estaba desarrollando un plan nuclear. ¿Sí? El plan textil, como se lo llamaba en Israel. Empieza ahí, en los años 58, 59, 60, 61, 62 se pelea con Estados Unidos, Ben Gurión se pelea con Kennedy por el tema nuclear, no tengo tiempo para entrar a eso, pero tienen que entender el pánico israelí de que nos lleguen a atacar y los soviéticos nos eliminen. Y así se llega entonces al 67. Y se llega cuando ya, a partir del año 64 y sobre todo el 65, hay choques con Siria, porque empieza el terrorismo, llamaríamos ya palestino, ¿sí? Grupos como el Fatah, creado en el 58, y otros grupos que a partir del año 64 pasan a ser parte de la OLP, empiezan a accionar, ¿sí? Fedaínes, se lo llamaba antes, empiezan a accionar en todos los años 50, y sobre todo hacia los años 60, ya no solo de Egipto, sino también de Siria, también de Jordania, y en ese sentido se empieza a poner brava la zona. Y así se llega a mayo del año 67 con un proceso en donde la escalada era muy grande. Desde febrero hubo choques con la Fuerza Aérea de Siria. El tema, no tengo tiempo para entrar, pero el tema de que Israel estaba desarrollando un acueducto nacional que traía agua era lo que los terroristas intentaban evitar. Los terroristas en territorio sirio, Israel los perseguía, y ahí se generaba el choque entonces con Siria. En buena medida hay una demanda de parte de Siria y de otros países del mundo árabe a Egipto de empezar a actuar contra Israel. Le dicen, Nasser, vos sos el campeón panarabista, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? Y en ese sentido empezamos a ver, a partir de mayo, un proceso de escalada que empieza, primero que nada, por medio de la radio oficial egipcia, se viene una guerra de eliminar, de tirar a los judíos al mar. Hay un proceso en el cual se cierra el estrecho del Tirán y el canal de Suez a Israel, que habíamos dicho que era el casus belli. Antes que ese se le pide a las fuerzas de la ONU retirarse en el Sinai para avanzar. Hasta hoy la historiografía debate si era un shririm, de hacer un poco de músculo de parte de Nasser, o era real que quería avanzar. Lo cierto es que las fuerzas de la ONU se van, el ejército egipcio empieza a entrar, y ahí empieza la duda israelí, en lo que se llama la época de la Amtaná, las 3 semanas de la Amtaná. Y la pregunta es si se puede salir a atacar de manera preventiva, quiere decir, antes que te ataquen, a sabiendas de que si vos no atacas primero, cuando te ataquen, no vas a poder defenderte. Israel no tiene algo que en la jerga militar se le llama la profundidad estratégica. Miren el mapa que tenemos ahí en la computadora. Si Israel tenía muy poco territorio, es decir, no lo podemos ver ahora en las montañas, pero desde Gaza a Tel Aviv, se puede decir de que hay unos 30 kilómetros, incluso un poquitito menos, depende de cómo lo calculemos. Quiere decir que el avance puede ser muy rápido, ni que hablar con aviones.
desde Cisjordania, es decir, Jordania está muy cerca, ni que hablar de Jerusalén, ahí de ayer Badad y Yoshevet, la ciudad que estaba aislada, ahora hablando de tanto aislamiento. Es decir, los bordes, y Siria, de las alturas del Golán también, que atacaban constantemente a los kibutzim de abajo, la capacidad de poder atacar todos juntos y agarrar a Israel de manera que no pueda tener profundidad, es decir, el colchón para defender, era el tema central. Y la pregunta en Israel, con Levi Eshkol, que era el primer ministro y también ministro de Defensa, siguiendo la idea de Ben Gurión. Ben Gurión ya no estaba de primer ministro, estaba en este momento ya peleado, había estado peleado con sus propios ex miembros del partido, y tiene su propio partido, que es el Rafi, que lo siguen dos personajes interesantes en ese partido. Uno es Moshe Dayan, ex comandante en jefe del ejército, y el otro es Shimon Peres, el jovencito que había sido el subministro de defensa cuando Ben Gurión era ahí, y el encargado del programa nuclear, que no podía contar demasiado, el que lo había avanzado inicialmente. ¿Sí? Nosotros conocemos a Pérez como el Paloma, de la Palo, vamos a ver más adelante, pero Pérez inicialmente era un halcón, así se lo veía como un halcón en términos de seguridad. También de Moshe Dayan. Y en ese sentido, el gobierno empieza a entrar en crisis, porque hay una presión desde el ejército, generales que quieren empezar a funcionar los caballos, como se le dice, Susim, como Sharon, Tal y otros tantos que quieren avanzar, quieren actuar, quieren salir a golpear antes que nos golpeen. Y por el otro lado, Moshe Dayan, Golda Meir y otros tantos que entienden que el mundo no nos da crédito, el mundo no te deja avanzar. ¿Sí? Y por eso la pregunta es: ¿cuál es la línea gris? E Israel espera 3 semanas para reaccionar. Y en ese sentido, yo creo que el personaje de Levi Eshkol, hace unos años, cuando se hicieron 50 años de la Guerra de los 6 días, salió un documental nuevo que pone a Levi Eshkol en el centro. Yo creo que es una figura que en la sociedad israelí se lo tachó mucho, porque se lo vio como dubitativo. Se dice que la sociedad israelí no supo qué hacer, era porque Levi Eshkol dudó, salió en la radio hablando y que su voz dudó cuando estaba explicando lo que querían hacer. En ese sentido, creo que no se valora suficiente el posicionamiento en el que estaba. El mundo te dice: no se te ocurra atacar antes de ser atacados. El principal aliado israelí, Francia, Charles de Gaulle, presidente, a la cabeza le dice: nosotros dejamos de ser su aliado si ustedes atacan. Estados Unidos le dice: no, ustedes no tienen la luz amarilla, esperen. Le dice Johnson, a Lyndon Johnson, a Eshkol, y Eshkol no sabe qué hacer. Y Rabin, que era el Ramatkal, el comandante jefe, tampoco no sabe qué hacer. ¿Es justo o no justo salir a atacar si todavía no te atacaron? Y amenaza hay, te dicen que te van a liquidar, te dicen que te van a tirar al mar, pero todavía no te golpearon. Pero por otro lado te habían golpeado con Siria y el tema del terror. Es decir, era una línea verde, era una línea gris muy complicada. Y eso es lo que pasa entonces entre el 14 de mayo y el 5 de junio. 3 semanas enteras en donde la crisis en Israel es total. Rabin, comandante en jefe, se desmaya después de haber ido a hablar con Ben Gurión, que Ben Gurión lo culpa de la situación a la que se está. Rabin se desmaya, se dice que Rabin quiere renunciar. Comandante, el vice de él, Weizmann, Weizmann le dice: ni loco, renuncias, después se van a pelear más adelante si esto pasó o no pasó. Lo cierto es que finalmente la presión desde abajo, que se entienda, lo que hoy llamamos Kikar Rabin, antes Kikar Malhei Israel, inicialmente se había, muy cerca del comando en jefe del ejército israelí, de la Kiryat Tel Aviv, se había pensado como el lugar en donde se iba a hacer una fosa masiva en caso de las decenas de miles de muertos que se esperaban que podían llegar a ver. Es decir, la sensación era de típico, si se lo quiere, Pato, típico Hag judío. ¿Sí? ¿Cómo es un Hag judío? Destrucción, nos salvamos, a comer. La Guerra de los 6 días tiene todo el patrón, si quieren, de Hag heroico, tanágico, ¿sí? O incluso después. Y en ese sentido, es lo que pasa. La presión nacional hace que Levi Eshkol
termine, lo quieren hacer renunciar, dice, bueno, al final no renuncio, pero renuncio como ministro de Defensa, hago un gobierno de unidad nacional, por primera vez integra no solo a la gente de Ben Gurión, al Rafi, y por eso queda Moshe Dayan de ministro de Defensa, porque Levi Eshkol no quería que Ben Gurión, la gente quiera al viejo, quiera a Ben Gurión. Levi Eshkol dice, no, pero acepta a Moshe Dayan, y por otro lado integra por primera vez a la derecha, ¿sí? Al Herut, a Begin. Y esto es sumamente interesante. La guerra del 48, 47, 48, 49 se había peleado con Unidad Nacional, la guerra del 56 ya no, pero la guerra del 77, que va a ser la guerra central, hasta hoy, si se quiere, para la sociedad de Israel y para los dilemas que van a ir después, se pelea con Unidad Nacional. Desde, se puede decir, la izquierda, desde vayan hasta el ex Mapam, ¿sí? Que era parte de, digamos, en aquel momento de la alianza, ¿sí? Y Galalón y demás, Galili, Israel Galili, y la derecha. Y en el medio, Eshkol, Ben Gurión, Moshe Dayan y demás. Que dicen, unos días antes de la guerra, aparece el mapa este que vemos de la foto famosa. Moshe Dayan, Rabin, ya reincorporado, Uzinarkis y demás, y salen a una guerra cuando reciben la luz amarilla de Estados Unidos. Johnson le transmite de una manera, ¿sí? a Evan y a otra gente, les transmite de una manera ambigua que pueden salir a atacar porque Egipto sigue haciendo músculos y no está dispuesto a acordar por media negociación. Y hasta hoy hay discusión historiográfica si se pudo haber solucionado el conflicto sin o no. La tendencia es a pensar que la guerra se peleó, es una guerra justa. ¿Por qué? Porque se esperó. La espera es lo que le dio la legitimidad internacional, la sensación de que estaba por ser destruido, estaba en una sensación de pánico, una crisis nacional, e Israel sale a esa guerra, que de nuevo, que se los podría consultar si fue correcto o no la guerra preventiva, pero dentro de Israel, en buena medida también porque se peleó como una guerra de unidad nacional, así también se lo vio en el pueblo judío, se lo vio como una guerra justa. Y de hecho la teoría que traen ya más formada en ciencias políticas de guerra justa, en buena medida le valida a Israel el haber peleado una guerra justa. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta de si la guerra fue justa o no? Por lo que va a venir después. Porque la pregunta que pasa a ver entonces es si una guerra fue justa, si lo que va a venir, si eso justifica, o se podría llamar, legitimiza las consecuencias posteriores a la guerra. A ver si me siguen. ¿Cuál va a ser el gran dilema posterior a la guerra una vez que Israel conquista? ¿Sí? Conquista, ni que hablar Jerusalén, y como dije, el Sinai, Gaza, todo Judá y Samaria, Cisjordania, West Bank, el margen occidental y el Golán. ¿Cuál pasa a ser el gran dilema israelí hasta hoy? ¿Qué? Carajo si quieren. ¿Qué hacemos con los territorios? Pasa a ser el dilema dentro de la política israelí, marca izquierda y derecha de una manera distinta como lo marcaba antes, y en buena medida pasa a ser el dilema en relación al conflicto a nivel internacional. ¿Sí? Pero antes de llegar a esto, si les parece bien, les quiero recomendar de que podamos ver, porque yo no sé cuánto me ha pasado en el Majón, que en general la gran mayoría de la gente no conoce esto, pero creo que podría ser un lindo, un videíto inicial, díganme si lo ven, que muestra, ¿sí?, cómo fue ese proceso de entrada. ¿Sí? No sé cuánto se va a escuchar, hay unos cuantos videos al respecto, pueden poner Arabait Beyadeinu. Estamos pasando la Puerta de los Leones, estamos en la Ciudad Vieja. ¿Qué dice Motagur, el jefe de los paracaidistas? Arabait Beyadeinu, el monte del templo es en nuestras manos. Paren, todas las fuerzas paren. Todas las fuerzas paren. Y entran, entonces vemos cómo entran primero a la parte del monte del templo y después bajan al cótel, porque habían entrado por atrás.
cuando lo hacemos esto en el Majón, en general, vamos a verlo de la universidad, que desde ahí bajan por atrás. Y hacen un teques en el cótel, no en el Monte del Templo. En el Monte del Templo y después bajan hacia el cótel. Dice Moshe Dayan, está hablando, dice, en este momento estoy bajando por las escaleras hacia el cótel. Este es el cótel. Y yo estoy tocando las piedras. Y dice, unimos de nuevo a la Jerusalén que estaba sitiada, dice Moshe Dayan. Hazarnu la Kedoshim Shebemokomoteinu, volvimos al más santo de nuestros lugares. Hazarnu al Menacheloni Pared Meolam, va a decir. Volvimos para no separarnos de ellos nunca más. Y esto es muy interesante, ¿sí? Moshe Dayan, ni que hablar, entra. Nosotros lo conocemos con los uniformes. Miren también la cuestión política acá. Quiere mostrarse él como el que entra, él es el primero que da la voz. Uniforme, sí, él ya no era el ministro de Defensa, no tiene por qué tener uniforme, ¿sí? Y dice la famosa frase que queda de, volvimos al más santo de los lugares, volvimos para no retirarnos de ellos nunca más. Y eso vamos a hacer la pregunta, ¿nos vamos a retirar o no nos vamos a retirar? Y lo interesante, ¿sí? Mientras termina el video, ok. Y lo interesante entonces al respecto es el hecho de que Moshe Dayan, al mismo tiempo que dice, hoy, ¿están conmigo? Esperen. Sí. Espérenme un segundito. Ok. Al mismo tiempo, les pido disculpas, al mismo tiempo que Moshe Dayan dice, en definitiva, que vamos a quedarnos para no irnos nunca, ¿qué pasa finalmente? Hace un paso que hasta hoy la derecha no se lo perdona a Moshe Dayan, y es que da el monte del templo. ¿Sí? O más, básicamente le da al Waqf jordano la llave, digamos, la autoridad del lugar religioso. En buena medida se le escucha diciendo una frase, ¿para qué quiero este Vaticano? Y en buena medida lo hace como una forma de extender las manos a la paz. Y esa es la gran pregunta después. ¿Qué se hace con estos territorios? Yo había generado por acá una encuesta así para transmitirla, pero ¿qué opciones tenemos? A ver, se las iba a preguntar, porque es muy difícil ahora y tampoco tenemos mucho tiempo, pero en grande, Israel tenía 3 opciones. Israel podía hacer lo que le pasó en el año 56, y es que retirarse. Quiere decir retirarse unilateralmente sin acuerdo de paz. Decir, bueno, imagino que aprendieron la lección, imagino que entendieron que yo soy más fuerte, en 6 horas liquidé, porque con una operación así rapidísima, operación Moked, le liquidé a todos los de la Fuerza Aérea Egipcia en tierra, después me dio el tiempo para llevar los aviones hacia Siria, liquidé a Siria, rápido, en menos de 2-3 días, liquidé a los jordanos, y en 6 días terminé de hacer toda la conquista. Miren, soy fuerte. ¿Aprendieron? Me retiro. Era una opción. Ahora, ¿cuál era el problema de hacer un paso así? Probablemente ibas a llegar a estar en un estado muy similar al que habías estado antes. Una segunda opción era anexar. Agarrar y decir, todo lo que ahora conquisté, o liberé, o recuperé, llámelo como quieran, todo esto, todo lo que vamos a llamar los territorios, me lo quedo. Ahora, si Israel anexa, vas a tener 2 problemas. Uno, si anexás, no solo anexás territorio, en general anexás población. Si vos anexás población, tenés 2 opciones. O dejás de ser una democracia, porque entonces tenés una ley, no le das ciudadanía a esa población, y por ende pasás a ser lo que ahí sí sería una apartheid. Israel no es una apartheid en buena medida porque no hizo ese paso. ¿Sí? No anexó todo el territorio y no le dio ciudadanía a la otra parte, a la población. Ahora, podría también darle ciudadanía a la población, y en ese caso dejaría de no ser un Estado democrático, sino ser un Estado judío.
porque pierde la mayoría. Entonces la opción de anexar, en buena medida se entiende que tampoco era una opción, ni que hablar que el mundo no apoyaba. Y la tercera opción entonces era agarrar y decir, bueno, hago un acuerdo de paz, intento negociar. Y en buena medida ahí viene extiendo la mano a la paz, como dice Israel constantemente, después de la guerra, y el propio Moshe Dayan, cuando le da el lugar más santo a los musulmanes, en relación, por lo menos en la tierra de Israel, y ofrece entonces, eso, como una forma de apaciguar al mundo musulmán y al mundo árabe, es una forma de decir, bueno, estoy dispuesto a negociar territorios a cambio de paz. Y lo que vamos a ver que se recibe, y ahí vemos la foto de los líderes árabes que se reúnen en Jartum, ¿sí? Hacia finales del año 67, es para decir, lo llaman los 3 no de Jartum. No a la paz con Israel, no a la negociación con Israel, no a el reconocimiento de Israel. Y en ese sentido es que llega, y esto es algo central que tenemos que ver, y creo que con esto vamos a ir empezando a cerrar, y es el mayor éxito, y escuchen esto porque es muy importante, el mayor éxito, se puede decir, diplomático israelí sionista, desde la Declaración Balfour, y quizás más que la Declaración Balfour, pasando por la UNSCO. Porque ahora viene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, todo se puede decir el orden internacional, apoyado unánime por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de entonces, incluyendo la Unión Soviética, a la cabeza Estados Unidos, que no solo ahora, no era que Estados Unidos después de la guerra del 77 dice, esperen, ¿qué quiere decir que yo antes no quería ser el aliado? Ahora yo quiero ser el aliado de Israel, dice. ¿Por qué? Estados Unidos tiene sus propios intereses, Guerra Fría. Y Estados Unidos, que en América Latina lo están empezando a cachetear, Revolución Cubana, 59 y todos los años 60 con las guerrillas. En Vietnam, en Asia, también previo a China. Es decir, todo el proceso que estaba viviendo en un montón de lados, en que Estados Unidos parece estar en retirada o en caída, de repente el Medio Oriente, de un golpe, se lo lleva. Y Estados Unidos va a querer entonces acercarse a Israel. Y por eso es que lo apoya rumbo a esta resolución en 22 de noviembre del 67, en donde se puede decir que es ambiguo, y por eso les traje, si lo ven, hay dos, hay una en inglés y una en francés, ¿sí? Ahí la discusión eterna de cuál es la que valida, ¿sí? A nivel legal es la en inglés, pero se puede decir que cada uno recibe, esto se lo llama, la diplomacia se llama ambigüedad constructiva, cada uno recibe un poco de lo que quiere, porque la discusión básicamente pasa a ser sobre una palabra si dice o no, pero en grande cada uno recibe algo. Básicamente se le permite, a Israel se le dice que te tenés que retirar de territorios conquistados en la guerra, en el reciente conflicto. Y al mismo tiempo se le dice que se le tiene que poder dar reconocimiento y esta parte central, seguras, límites seguros y reconocidos. Y en ese sentido lo que pasa con la resolución 242 de la ONU del Consejo de Seguridad es que fija lo que se llama la fórmula de resolución del conflicto de acá en más. Y es que si las partes van a querer venir a negociar, van a tener que dar de manera simultánea estas dos cosas. Israel va a tener que dar territorios y los países árabes van a tener que dar paz. Paz y seguridad. Y de ahí es que la fórmula que lo llamamos paz por tierra, que hoy no suena evidente, no era tan evidente previo al 77. ¿Qué tierra puede dar Israel? ¿Sí? En el programa de George Rogers, ¿sí? Cuando a Ben Gurión lo quieren llevar a que entregue algo del Sinai, ¿qué hace Ben Gurión para explicar que no tenemos tierra para entregar? Se va a vivir a Sde-Boker. Como una forma de decir, sobre mi cadáver. Israel no tenía lo que entregar. Y ahora parece que sí tiene lo que entregar, porque tiene profundidad estratégica. Y porque le puede generar un acuerdo que le dé, aún sin tener los territorios, esa seguridad. Y por eso la resolución 242 de la ONU, Israel lo entiende como un éxito diplomático. Yo no me tengo por qué ir de los territorios, así lo lee Israel, lo interpreta Israel, yo no me tengo que ir de los territorios hasta que no me den paz y seguridad. Y me van a dar paz y seguridad cuando yo me vaya a los territorios. Quiere decir que solo la única forma de llegar a este punto es vía la negociación. ¿Cuánto territorio y cuánta paz? Esa es la discusión ahí de la ambigüedad, el tema inglés, el tema francés y demás, pero en buena medida queda ambiguo, y eso le sirve a Israel. Y por eso es que es un éxito considerado diplomático. La guerra del 77, a diferencia de la guerra del 56, no solo un éxito, se puede decir así, se lo ve Israel, no solo un éxito militar, es también un éxito político. Y es el éxito político que le permite, por más que después va a venir la guerra de Yom Kippur, la guerra de Desgaste, y la guerra de Yom Kippur, ¿sí? En donde Israel, con profundidad estratégica, se come un trauma,
se come una derrota, no una derrota, pero un susto, un trauma a nivel militar y a nivel social. Se quiebra en buena medida el estigma israelí, no tengo tiempo para entrar, pero la sociedad israelí en buena medida se empieza a quebrar, la brecha se empieza a ampliar grande, esa brecha que en la guerra de desgaste había empezado, de críticas, en la guerra de Yom Kippur es cuando se da el primer golpe grande de abrirse, pero al mismo tiempo es esa guerra de Yom Kippur que con el diario del lunes aprendimos a que es la que permitió que la paz pueda llegar. Porque Egipto, hacia el año 74 y 75 va a hacer acuerdos intermedios, ¿sí? También Siria, que es el acuerdo que rige hoy con Siria. Se puede decir que ya hay acuerdos básicos tácitos con Jordania desde entonces, con Líbano en parte también, y llega el primer acuerdo de paz sobre la base de la fórmula que hablamos previo, paz por tierra, en la cual Israel se va a retirar de territorio del Sinaí, va a entregar territorios, y a cambio va a recibir paz por parte de Egipto. Israel va a retirarse, inicialmente había dicho no de los asentamientos que creó Niamit, no de los pozos de petroleros. En su momento, en el año 71, Moshe Dayan había dicho que prefería Sharm el Sheikh, que es decir, el borde ahí del estrecho del Tirán, sin paz, que paz sin Sharm el Sheikh. Al final, Moshe Dayan, ya como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de derecha, Begin estamos viendo ahí, ¿sí? Después de que la derecha llega al poder en el año 77, va en búsqueda de este acuerdo de paz con Egipto, y se puede decir que es el inicio de ese camino en la búsqueda de la paz por medio de la negociación de tierra. Podemos hablar un montón, si quieren ahí ven una foto abajo de Camp David, que vemos un montón de caras interesantes, de Begin y Ezer Weizman que les mencioné. Moshe Dayan no aparece, pero está ahí, Barak y otros tantos que negocian junto con Sadat. Y en ese sentido, se puede decir que el mundo panarabista empieza a caer, y en buena medida Israel empieza cuando logra sacar, se le dice a Egipto, del Magal al-Ejimá, del círculo de la violencia, logra entonces llegar el conflicto hacia un lado que era lo que Israel en buena medida soñó. Y podemos entender el acuerdo de paz con Egipto, no podríamos entender el acuerdo de paz con Egipto si no podemos entender la victoria en el año 67, el pasaje del trauma, tanto de la guerra de desgaste como de la guerra de Yom Kippur, y finalmente estos acuerdos intermedios que permiten acercarse hacia ello. Si tuviese tiempo, después de las preguntas, puedo ampliar en términos de los acuerdos de paz. Le dediqué una investigación muy linda al respecto. Tengo mis posiciones también. Creo que fue una negociación que Israel manejó muy bien en ese trío entre Begin, Weizman y Moshe Dayan. Y puedo profundizar si es que tienen alguna pregunta al respecto, sobre digamos, los micromecanismos de cómo ese acuerdo se dio, ni que hablar en comparación a acuerdos que también estudié más adelante, en los años 90 y 2000, que van a ser los acuerdos intermedios con los palestinos, con Jordania el acuerdo de paz, y el intento de negociar más adelante un acuerdo final tanto con Siria como con los palestinos, que hasta ahora ha fracasado. Así que por ahí voy cerrando, si les parece bien, ¿sí? Y abro a preguntas. Sí, y abro a preguntas. Mira, te voy diciendo varias que tengo y después porque es un bloque. Sí. Me dicen antes, Pato, decime cuánto tiempo, perdón, si te parece bien, tenemos. Tenemos 15 minutos de preguntas. O sea, creo espectacular. Que me hicieron así, me recordaron que Netflix también hizo la película de The Angel, de Marwan Ashraf. Claro. Entonces, dicen de que en la película, estoy leyendo, ¿no? Que como que la película trae que en el fondo había un tema de ego más que de verdad, un tema de fondo para solucionar el conflicto, y que por lo menos la película parece que fue mucho más fácil hacer la paz con Egipto que quizá fue, pero la cuestión es, porque si con Egipto fue tan más fácil y había mucho más territorio y Egipto era mucho más poderoso, ¿por qué no se logró hacer con Siria, que era mucho más chico, en teoría mucho más fácil que con la gran potencia? Creo que varias preguntas tienen que ver con eso. O sea, cómo de repente de casi morir en 73, llegamos a una paz con la mayor potencia árabe musulmana de la región, líder de la Liga Árabe,
que ese era un tema de ego, no ego, dónde está Estados Unidos en esta historia y por qué con Siria no fue. Yo creo que varias preguntas están mezcladas. Tomo esta pregunta si querés que digamos yo no tuve oportunidad. ¿Sí? Leonardo Kogan dice que fue tu primero Madrid, te manda saludos. Un saludo para Leo, tengo recuerdos de los buenos y de los no tantos de esos Majanot, pero lo vamos a dejar por ahí. Bueno, un saludo grande para Leo. Al respecto de la guerra de Yom Kippur, creo que podemos profundizar enorme sobre esta guerra. Yo lo mencioné, lo pasé por encima, porque creo que no hubo un gran dilema. El dilema de la guerra de Yom Kippur, grande si quieren, es si hubiesen seguido avanzando los egipcios y los sirios al punto que arriesgaban la seguridad de Israel, si Israel, que ya tenía, todo indica, la bomba nuclear, se hubiese podido apretar el botón rojo. Ese era el dilema, si quieren, un dilema ético, militar también. Pero en buena medida no hay un dilema, y es el mismo dilema sobre los territorios. Lo interesante es la historia. Para Israel es un trauma, primero que nada social, porque se quiebra la sensación del Israel invencible, del Israel que se la confió en el año 67 que todo lo puede, y de repente se da un golpe en donde Egipto, que lo distrae a Israel, lo confunde, porque había retirado a los asesores soviéticos, quiebra con los soviéticos en un momento dado, y para Israel se genera se le llama la concepcia. Es decir, es el fracaso, ni que hablar de la inteligencia israelí. Hasta hoy están en juicio entre el jefe del Mossad, Tzvi Zamir, y el jefe de lo que era en su momento la inteligencia militar, que es el que se dice que falló, que entre quién decía que podía haber guerra y no. El Mossad dice va a haber guerra, y Eliseira de Amán, de la inteligencia militar, dice no, la concepción es que no van a atacar hasta que no tengan suficientes aviones o misiles para poder liquidarnos. Entonces, ¿qué país sale a atacar cuando sabe que no va a poder ganar? Y a partir de eso se van a generar teorías. Dos profesores en la Universidad Hebrea, Tversky y Kahneman, van a ganar un premio Nobel con una teoría que van a llamar la teoría del prospecto, que entre otras cosas van a explicar cómo a veces cuando vos querés recuperar cosas que perdiste, estás dispuesto incluso a arriesgarte más. Y todas las teorías de lo que llaman de irracionales en relaciones internacionales, porque Egipto tomó una decisión irracional en términos de sabía que iba a pelear, que iba a perder esa guerra. ¿Por qué salís a pelear esa guerra? Porque lo que quería era recuperar el honor. Esa es la explicación que se le da desde este punto a estas teorías irracionales. Egipto Sadat salió a recuperar el honor cuando pudo venderla a su pueblo. Por más que la guerra de Yom Kippur la perdió. De hecho, Israel avanza más de lo que tenía antes, llega hasta el kilómetro 101, llega Ariel Sharon, hasta el kilómetro 101 para llegar al Cairo, muy cerca. Y ahí lo frena Estados Unidos. Y Sadat puede salir a decir, miren, nosotros logramos pasar el canal de Suez, le ganamos a Israel, Israel nos salvó la llegada a Estados Unidos. Si no hubiesen sido por Estados Unidos, hubiesen perdido. Dado que ganamos, recuperamos nuestro honor, ahora puedo hacer la paz. Y miren qué interesante, Sadat, que hay una discusión historiográfica si quería ya la paz de antemano o no. Hay quienes dicen que ya en el año 71 quiso la paz y Golda Meir no quiso avanzar. Yo soy de la lectura de que creo de que en el año 71 todavía no estaban maduras las cosas, no del lado israelí, pero tampoco no del lado de Egipto, para entender, sobre todo para pagar los costos de la paz. La paz tiene costos. Costos que son duros, como se dice acá en hebreo, coabim, ¿sí? Dolorosos. Quien vaya a querer hacer paz va a tener que dejar algo que le va a doler al pueblo, al político, ¿sí? Y en ese sentido probablemente Sadat estuvo dispuesto a pagar esos costos, Israel, Begin, estuvo dispuesto a pagar esos costos, también Rabin antes, siendo primer ministro en ese acuerdo intermedio, y en cambio Assad en Siria no va a estar dispuesto. Assad va a, por un lado, no querer pagar los costos locales, entre otras cosas, a Assad lo matan, Assad no quiere que lo maten, hasta hoy está el hijo de Assad, quizás por esa decisión de no hacer el acuerdo con Israel. Por cierto, Begin quería seguir con Siria, ¿sí? Después al final va a terminar anexando y demás porque ve que entiende que Siria no quiere, pero inicialmente quienes dicen que Begin quiere seguir por Siria. Y el segundo elemento que trajiste, lo dijiste Estados Unidos, es entender que mientras Assad entiende que quiere seguir con la Unión Soviética y es la manera de que su régimen no caiga, hay que entender que Sadat no solo quiso la paz con Israel y el honor, etc. Sadat quería Estados Unidos. Y como tantas veces en la historia hasta hoy, miren el acuerdo ahora con Emiratos Árabes y demás,
llegan a Israel para llegar a Estados Unidos. Israel es lo que se llama la triangulación en política exterior. Que llega a los mismos Sudán y otros países que ahora que quieren amigarse con Israel para poder amigarse con Estados Unidos o pedirle favores a Estados Unidos. Y lo mismo era Sadat en ese momento, que entiende que hay crisis económica en Egipto, que entiende que Estados Unidos está más avanzado a nivel militar y político, y que quiere hacer un shift, ¿cómo se dice? Un cambio, en un viraje en su política exterior. Y en ese sentido, nosotros somos el pasaje para poder llegar a eso. Y por eso que hay una discusión en Israel, ya en aquel momento, que va a ser después del Moshe Arens y otros que dicen que quizás Israel pudo haber obtenido más en esa negociación. Pudo haber que se quedado con un pedacito del Sinai que no se quedó, quizás con las bases, quizás con los asentamientos. Hay discusiones sobre eso grandes, que si quieren puedo hablar después, pero en grande es una lástima que no se haya seguido por Siria. Sadat pensó que él iba a ser el inicio y que después de ello iban a seguir Siria, Jordania y quizás también los palestinos. No se dio y hubo que esperar 20 años para que eso pueda llegar. Perdón, 12, 13 años hasta que eso pueda llegar. Excelente, porque ya cuando hablaste de eso, de por qué ahora están haciendo acuerdos de paz, ya conectaste. Una que me llegó ahora por WhatsApp es por qué en su momento, o sea, existía como un pacto político, ¿no? De como que el mundo árabe también tiene los palestinos como hijos, entre comillas, pero que muy rápido los palestinos son dejados de lado, y ahí empiezan a hablar de que cuáles son las consecuencias que los palestinos sienten que fueron abandonados por su grande padre, que sería Egipto, ¿no? Porque en 64 son así. Entonces, bueno, la gente me pregunta un montón de cosas, pero en resumen es eso, o sea, ¿cuál es la consecuencia de los palestinos sentirse abandonados por su padre, que sería como Egipto, y los tres nos de Jartún, ¿no? Porque en el fondo se rompen los tres nos de Jartún muy rápido, y los palestinos están ahí botados en Cisjordania, en Jordania, están en el Líbano, o sea, Gaza sí. Ni hablar. ¿Qué hacer? Entonces, buenísima la pregunta, porque aparte me trae un tema que el tema de los palestinos no lo hemos tocado, porque, a ver, el tema palestino fue el tema central, se puede decir, de los años 10, 20, 30, 40, es decir, cuando surge el conflicto. Cuando se crea el Estado de Israel y llega la Guerra Fría, el tema palestino, en buena medida, deja de ser el tema central y pasa a ser, si quieren, un instrumento de la causa panarabista. Hay quienes dicen que era la explicación real, pero en buena medida se puede decir que es un instrumento que le sirve a las dos partes, en verdad, porque le sirve también a Nasser y a Siria y demás para poder decir, yo soy el campeón panarabista, yo soy el verdadero líder panarabista, pero también le sirve a los palestinos para poder llevar su causa, que hay que entender, en los años 50 y 60 es una causa que en el mundo árabe era una causa débil, es decir, no de manera obvia. Egipto no le entrega a Gaza a los palestinos, ni Jordania le entrega a Cisjordania a los palestinos. Es decir, hay un entendimiento de que los palestinos no tenían poder en aquel momento. Y lo que pasa, y esto es lo interesante, la guerra del 67 es el inicio, si quieren, de la caída del panarabí. Cuando se le dice la Naksa, en el año de la guerra del 48, la Nakba, la catástrofe, la guerra del 67, en árabe la Naksa, la humillación. Y la humillación para el panarabismo es lo que hace que el panarabismo de a poco empiece a caer, y por eso, sí, al final, al propio Egipto, que era el campeón panarabista, es el que traiciona la causa panarabista, en ese sentido. Y esto es lo interesante, al mismo tiempo que la causa palestina pasa a estar en el centro después del 67, y pasa lo que se llama la palestinización del conflicto, es decir, el conflicto se vuelve a palestinizar, dado que los países árabes entienden que no van a poder ganarle a Israel vía militar, entonces es por vía diplomática, y nuevamente los palestinos pasan a ser el instrumento político que los lleva a los foros internacionales. Y al mismo tiempo, los palestinos van a ganar de esto, porque Arafat, y en eso es brillante en términos políticos, cómo logra hacer de la OLP un poder político que se presenta ante los foros internacionales, y esto es claro en el año 74, 75, cuando empiezan a participar y a ganar lo que se llama legitimidad internacional y reconocimiento internacional. Pero el proceso se puede decir que es doble. Al mismo tiempo que el panarabismo cae, y por ende también la causa palestina pierde fuerza porque los países árabes lo abandonan, al mismo tiempo la causa palestina sube. ¿Por qué? Porque pasa a ser el tema central que los panarabistas pueden avanzar.
Y eso va a hacer que hacia los años 80 la OLP va a empezar a ganar, por un lado, una fuerza impresionante, al mismo tiempo debilitarse enormemente porque no tiene apoyo árabe, y es este proceso donde el mundo lo reconoce a los palestinos y entiende que hay que hacer algo, y al mismo tiempo los árabes lo abandonan, que va a llevar a Oslo. No se puede entender, para eso vamos a tener que llegar a la intifada, la primera intifada en el año 87, pero no se puede entender, se da un proceso de debilidad total de la OLP y de los palestinos, ni que hablar en la primera guerra del Golfo, 1991, en donde queda abandonado, apoyan a Saddam Hussein, son los únicos que apoyan a Saddam Hussein. Es decir, la debilidad es total de la OLP, que ya está en Túnez, ya no está ni siquiera en el Líbano, la echaron del Líbano. La debilidad es total. Y al mismo tiempo que la debilidad es total, el mundo le está dando el escenario internacional. Y este elemento de legitimidad internacional, que es lo que yo estudio en mi doctorado específico, ¿sí? Ese proceso que lleva a Oslo es fantástico. Como al mismo tiempo la debilidad es el elemento de fuerza que lo lleva a decir, bueno, ahora voy a negociar. Y sí, hay que entender, lo que los palestinos aceptan hacia finales de los años 80, ya principios de los años 90, no estaban dispuestos a aceptar antes. Así como digo que la paz es posible gracias a la guerra del 67 y en buena medida también a la guerra de Yom Kippur, también es con los palestinos así. También Israel va a estar dispuesto a transar en algunas cosas, y esto se lo va a enseñar la primera intifada, y también los palestinos van a estar dispuestos a transar en cosas que no estaban dispuestos a aceptar, a raíz de todo este proceso de debilitamiento que va a haber hacia los años 70 y 80. Bien. Voilà. Tuti, querido. ¿Lo hice muy complicado? No, no, al contrario. Primero que yo ya vi tantas veces y Kola Kavod, primero muchísimas gracias. Hiciste de una forma espectacular y como a mí me gusta, con pasión, con el corazón. Muchísimas gracias. Agradezco a todos recordando este lindo proyecto y agradezco en especial a dos amigos, mi amigo Pato, el Merkaz, y a mi amigo Dani Kaplan, el Keren Esod, que estamos juntos con la agencia judía que yo represento, la Sochnut, haciendo este lindo proyecto sobre la historia del Estado de Israel. Hoy tuvimos con este grande experto, espectáculo, Tuti, y semana que viene nos vemos en el próximo miércoles, donde vamos a hablar sobre los años 90, sobre la influencia de la Saliot en Israel, desde la creación del Estado, o sea, principalmente en la alianza rusa y terminando con los acuerdos de Oslo, con el Marcelo Kizilevsky. Entonces, Tuti, querido, muchísimas gracias. Con todo, déjame una palabra. Yo te agradezco a vos por la invitación, gracias Pato por la invitación, gracias a los Hanijim que están acá presentes, y a los Madrijim, dije en chistes, o Leo, de los malos, y ahí tienen mi mail, si alguien quiere, es importante también. Primero que, Kola Kavod, que están acá y quieren aprender más y demás, sí, pero si alguien quiere algún material o le quedó alguna duda y me quiere escribir y seguir la conversación, con mucho gusto estoy dispuesto a poder mandarles, o en hebreo o en inglés, o quizás alguna cosita en español, para que la podamos seguir. Así que gracias a ustedes por ahí también. Maravilloso. Buenas noches a todos. Y siempre terminamos, ya que estamos en el mes de Lul, y mi mujer me va a ir a matar, pero es parte del paquete. Shana Tova para todos. Semana que viene, misma hora. Tuti, un beso enorme en la Romy y en los dos niños. Salud para todos. Y nos vemos. Chao, chao a todos.